Hola amigas y amigos de YouTube. Les traigo primero un video con las únicas imágenes que se han tomado sobre la caída del puente Morandi en Génova, Italia, y en donde se observan unos relámpagos. Unos dicen que esto es a causa de un rayo y otros dicen que es a causa de un corto que hubo en el momento de que cayó una de las estructuras sobre las líneas de alta tensión de las líneas férreas sobre el cual estaba construido el puente. Es así como me han enviado un estudio bastante técnico, el ingeniero Marcelo Canela, espero haber pronunciado bien el nombre, que él tiene una hipótesis en donde asegura que toda la tragedia de la caída o el colapso del puente Morandi en Italia sucedió por un rayo que golpeó una de sus pilas superiores, ocasionando el desprendimiento de los tensores. Una vez visto el video, entonces entramos al informe. Les tengo que advertir que es bastante técnico, entonces si ustedes son ingenieros o arquitectos o conocen bastante el tema de la construcción, les va a interesar, y si no, de pronto puede resultar un poco extenso y hasta aburrido. Este dibujo es bastante importante, ya que en rojo está la parte que colapsó, y vamos siempre a estar hablando de dos partes de esta pila, que es la pila número 9, como así se le llama, que es la que colapsó, está aquí en el centro, sobre esta parte industrial. Entonces siempre vamos a hablar al lado izquierdo. Está el lado Polsevera, que es un río, un arroyo, una quebrada, y al lado derecho está el lado de la ferrovía y la vivienda. Lo que pasa es que las viviendas no se vieron afectadas mayormente, pero sí en este momento fueron evacuados todos sus habitantes. Entonces recuerden, lado izquierdo Polsevera, lado derecho del lado de la vía férrea. Se me ha olvidado decirles, el informe está todo en italiano. El audio va a quedar en español, pero todo el informe está en italiano para que las personas que hablen italiano lo puedan entender. Aquí básicamente lo que se dice es que están los dos curvas de deformación. Del primero es del hormigón o del concreto, y dicen que es usado, pues que fue usado para la fundación, está aquí en color verde, y de origen reológico y bastante frágil. O sea, el concreto, una vez llega a su punto de quiebre, se rompe con gran facilidad, pues lógicamente bajo unas enormes fuerzas. ¿Qué pasa con el acero? Que también es parte de esta estructura. El acero es elástico y dúctil. Aquí el concreto es sometido a fuerzas de compresión y no se puede apreciar mucho. Las deformaciones son mínimas, son milimétricas, hasta que se fractura de un momento para otro estruendosamente. En cambio, el acero, ¿qué pasa? El acero tiene una región elástica en el cual él se deforma sin dañarse, incluso puede recuperar su forma, y tiene una región plástica en el cual se empieza a deformar hasta que llega a un punto de rotura. Entonces también se va a hablar del límite elástico, en donde deja de ser elástico y pasa a ser plástico, o sea que su deformación ya es mucho mayor. Aquí tiene un elongamiento o alargamiento hacia las diferentes fuerzas. Entonces el acero es elástico y es dúctil, y se supone que bajo los cimientos de la pila de concreto, esta es la pila de cimientos de la base número 9 o el pilón número 9, se supone que hay una puesta a tierra para todo el sistema de control de rayos. Aquí se van a explicar, voy a ir un poco más rápido, se van a explicar cómo fue la fase de construcción. Entonces está el lado Polsevera, el lado ferro de la ferrovía, están estos cimientos que son en concreto armado y que están diseñados para hacer trabajos netamente a compresión. Y aquí se dice que el concreto es económico y es fácil de construir, y el acero pues puede ser mucho más costoso y más difícil su gestión. Están estos dos elementos, que es cuando ya las pilas empiezan a inclinar para dar la forma a la pila número 9 o la base, y poder tener los esfuerzos de compresión y algo de tensión. Entonces se tiene el concreto armado, que es la unión del concreto y el acero, y se tiene una estructura anelástica que puede sufrir algún grado de fatiga. O sea, de pronto no se elonga mucho, pero sí se puede fatigar. Puede mostrar sufrimientos a través de fisuras. Entonces el concreto muestra su sufrimiento a través de microfisuras o fisuras o grietas, esto todo lo vemos, y el acero a través de que se elonga o se deforma.
Aquí está en la fase de construcción, entonces se ha llegado ya a 90 metros de altura. Aquí están las placas por donde circulan los vehículos y eso es una estructura que funciona en voladizo, o sea, no necesita más que el apoyo central para su construcción. Ya para el tráfico necesita otro tipo de ayudas que más adelante la vamos a presentar. Normalmente algunas de estas estructuras, sobre todo estas rígidas que están sometidas a flexocompresión, se hacen con concreto pretensado. Es un concreto el cual, para la forma más fácil de explicar, es como si usted quiera agarrar una pila de libros y para que no se le caigan, si los libros están verticales, usted tiene que coger las dos manos, aprisionarlos y así los libros mantienen su posición. En el momento que usted suelte presión de las manos, los libros del centro empiezan a caer. Esto es lo que se llama un concreto pretensado, sino que aquí en lugar de las manos las fuerzas las hacen unos cables de acero que van inmersos dentro del concreto y someten al concreto a una especie de compresión permanente. Aquí les dejo una foto que logré conseguir de la construcción de estas pilas. Se ve pues la parte del concreto, la parte metálica y se puede usar encofrado para sostener aquí estos voladizos de la plataforma por donde circulan los vehículos, pero en este caso, como la altura era tan prolongada de 90 metros, no se usaron ningún tipo de encoframiento o apuntalamiento, sino que se iba construyendo en voladizo con una estructura que va aquí sujeta por debajo de la misma placa y se va moviendo a medida que va creciendo la placa. Aquí vemos pues una teoría, una hipótesis sobre un posible apuntalamiento, pero esto no sucedió, simplemente esto se hizo en voladizo. Y al final, ya cuando el voladizo superaba los esfuerzos que él mismo era capaz de sostenerse, debió ser tensionado con estos tirantes al lado y lado, que realmente fueron la causa de este desastre según esta teoría técnica. Aquí podemos ver la misma gráfica, ya la pila avanzó bastante, el voladizo está en construcción y este voladizo tirantes tiene una doble función: sostener el peso que va a transitar sobre esta placa y sostener una placa intermedia de unión entre las dos pilas para lograr una mayor amplitud en estos voladizos, que ya sabemos es de 215 metros. Entonces los tirantes están sosteniendo la parte más alejada y la parte más próxima a la pila, en este caso la pila 9, están siendo sostenidas por la misma pila y ellos están trabajando a flexocompresión. Aquí vemos en la fase constructiva un detalle de cómo se iba construyendo poco a poco los voladizos sin necesidad de los tirantes en acero o en concreto pretensado, y cómo se iba avanzando en la construcción de ese puente sin necesidad de ningún apoyo intermedio. Entonces esta estructura será, digamos, de alguna manera autosoportada por las bases. Ya llegamos entonces al esquema de la pila 9. Entonces recuerden, este es el lado del ferrocarril, este es el lado del río Polsevera y se acondicionó una estructura intermedia entre la pila 8 y la pila 9 que más adelante la vamos a ver. Aquí en la foto está claramente, entonces están la pila 8, 9 y 10 y está este espacio intermedio que se hizo una placa que se colocó en medio de los dos anclajes atirantados. Ahí está la placa. Entonces ahora sí entremos en materia. Esta teoría del ingeniero Canela dice que un rayo golpeó en la parte alta de la pila 9, ocasionando unos graves daños en esta pila, ya que al golpear el rayo en esta punta hizo debilitar, ya sea por calentamiento o conducción eléctrica de las fuerzas del rayo, hizo las cargas del ejercicio aumentan con el tiempo, aumentando progresivamente la fatiga. O sea, estamos hablando de una estructura de cerca de 50 años donde se presume que al golpear un rayo sobre una de sus estructuras, en este caso una estructura metálica atirantada, que la vemos aquí como la estructura T, esto hace debilitar bastante la estructura, ya sea por transferencia de calor o por el impacto, que más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué se escogió este tipo de estructura? Porque se necesitaba una estructura que fuera ligera, con pocas restricciones, con poca rigidez, una estructura con bajo material y bastante ligera. Entonces vamos a explicar qué pasó de aquí en adelante.
En esta última semana se recogieron varios testimonios. En este caso, uno de los testimonios simplemente dice que ellos vieron una nube negra, inmediatamente empezaron a sentir ruidos y congestión sobre el puente, vieron una nube negra exactamente sobre la pila 9 y lograron ver el desprendimiento del tirante que comprometió los soportes a los dos lados de la pila 9 hasta romperse. Lastimosamente de esto no tenemos video, entonces sigamos haciendo el análisis. En esta gráfica también se explica, haciendo de cuenta, aquí en medio de estos puntos de los dos tensores, de los puntos T que están en rojo y en verde, hagan de cuenta las manos junto a estas uniones entre las dos placas. Entonces la placa en la parte alta está sometida a tensión y la parte de abajo está sometida a la compresión. Estas placas están totalmente libres, están apoyadas sobre las pilas, en este caso 8, 9 y 10, y son placas que funcionan de manera independiente. Entonces esta teoría dice que el rayo golpeó una de estas dos estructuras haciéndola colapsar y empezaron a caer del lado de la ferrovía, primero un tensor, después el segundo tensor, para ocasionar que esta placa intermedia, ya la vamos a ver, cayera estrepitosamente. Después de esta caída los carros empiezan a acumular e incluso los testigos que ya mencionamos ven bajarse a las personas y salir corriendo de los dos lados del puente porque los carros estaban atascados unos con otros. En esta foto se ve que el tráfico sobre uno de los carriles estaba totalmente detenido, ya que la pila 9, que no se alcanza a ver en esta foto, ya había colapsado. Entonces, ¿qué pasó? Se observa esta nube negra, el tensor del lado de la ferrovía falla. Realmente esta teoría dice que fue un rayo que lo golpeó, hizo que se desprendiera y al desprenderse inicialmente colapsó la primera placa, que es una placa intermedia entre la pila 9 y la pila 10, y hizo desestabilizar totalmente toda la estructura, ya que esta pila está diseñada, la pila central está diseñada para que las fuerzas actúen equilibradamente de los dos lados. Si un lado falla, esta cara de aquí está funcionando a la compresión, o sea, aquí donde está la C, y esta cara opuesta empieza a funcionar a la tracción. Es como si este tirante tratara de llevarse el puente hacia el lado de Paul Severa y se crea una especie de efecto dominó. ¿Qué pasa entonces? Al fallar esta estructura de acá, la tensión se carga sobre el lado izquierdo, lado Paul Severa, haciendo que estas dos tensores también colapsen y ocasionando una especie de efecto dominó. Estas dos bases están trabajando la compresión, la junta se sostiene pero no soporta la tensión, ya que ella está diseñada para sostener el tráfico vehicular. Finalmente se deforma y cae también sobre el lado de Paul Severa. Aquí hay un efecto de la ingeniería que se llama la torsión. Entonces este pilar que estaba sometido a la flexocompresión, al caer el otro lado, el lado de Paul Severa, por el efecto de la torsión, entonces primero cae posiblemente la placa más cercana a la pila 8, cae la pila central y empiezan a caer las pilas que cae la plataforma central, y las que están más cercanas a la pila 9 empiezan a derrumbarse. De pronto el orden no es exacto, pero en esta gráfica se dice que se derrumban todas las laterales sobre las plataformas laterales sobre el lado Paul Severa, quedando de últimas la plataforma por donde transitan los carros del lado de la ferrovía. Y la pila número 9 empieza a perder material sobre este sector que estamos mostrando en color rojo, porque está sometido a unas grandes compresiones. Y no demorará en fallar la placa que está sobre el lado de la ferrovía. Si pueden ver otro de los videos que yo subí sobre toda la secuencia de cómo fue cayendo uno a uno cada una de estas estructuras. En la descripción les dejo los vínculos a todos mis videos. Finalmente, la placa que está todavía en pie sobre el lado de la ferrovía también empieza, al no tener el cable tensor y al no tener el equilibrio de la otra placa opuesta, ya que esto trabaja como una balanza, empieza a crear cierta torsión sobre la pila principal, cae sobre el lado de la ferrovía, eso lo pueden ver en los videos, y la pila central
al tener todos estos efectos de torsión y fuera de esos de giro de las pilas, pierde su equilibrio y cae sobre el lado opuesto o el lado de Polsevera. Por estas fotos podemos ver cómo fue el giro y la destrucción tanto de la placa como de la pila, que aquí quedó prácticamente como un castillo de naipes uno encima de otro. El viaducto se había monitoreado y se habían visto algunas grietas, y por eso se dice que una de las causas del colapso puede ser la fatiga acumulada de la estructura a lo largo de todos estos años y del sobrepeso. Ahora voy a mostrarles algo particular que no está en este informe, pero sí me llegó en uno de los comentarios, que es sobre pesos adicionales que se agregaron a esta estructura. Entonces, ¿qué ha pasado con esta estructura? La estructura del lado de Génova sufre por el efecto de un relámpago, ya lo vimos, o sea, el lado de la ferrovía, destruyendo la parte superior donde estaban anclados los cables de concreto pretensionado. Y el lado de Polsevera sufre un torque bastante impresionante, lo que desestabiliza toda la obra. Entonces vamos aquí a parar un poco el informe técnico y vamos a ir a un video qué estructuras pudieron haber cambiado con el paso de los años. Vamos a entrar aquí a Google Earth, vamos a ir a Génova, Italia. Y aquí está el puente. Entonces vamos a circular por este puente. El puente que cayó es esta pila, la que llaman la pila 9, que es la pila que está entre el río y la línea férrea. Vamos a ir aquí a la visión del puente, y aquí podemos apreciar estos separadores que se llaman los maletines New Jersey, o simplemente unos separadores tipo New Jersey, que básicamente son estructuras en concreto que se dice que pesan algo así como 600 kilogramos por metro lineal. Haciendo pues cuentas, de pronto es un poco más, pero me dicen que pueden tener unas 400 toneladas, o es más o menos el peso de 12 camiones que están en la estructura permanentemente. Entonces los vemos aquí al lado y lado. Vamos a transitar aquí hacia el lado de Génova y podemos ver que además de los camiones están estos separadores en concreto que tienen un peso o agregan un peso muerto que con seguridad no fue contemplado hace 50 años por el diseño original. Aquí pues podemos ver diferentes vistas del puente y vemos cómo es el amarre, que es un amarre bastante sencillo y en teoría frágil, pero realmente es una estructura que ha soportado 50 años. Hay otros videos donde estas estructuras los muestran con algún tipo de reparación, pero eso ya será el caso de la investigación que haga el gobierno italiano. Aquí vemos otra de las pilas que dicen que no falló y tiene algún tipo de refuerzos en la parte de donde está el enganche. Vamos a devolvernos y sigamos con el informe técnico. Esta foto simplemente es para mostrar que se pueden apreciar algunos tipos de grietas y que la estructura ya tenía su antigüedad. La flexión de soporte permitió el vuelco y luego se desprendió fácilmente y cae. Entonces aquí vemos en este recuadro que estas son las bases de la pila que colapsó, y se ve fácilmente que todos los soportes están partidos y las placas están totalmente en el piso. Y aquí en esta foto estamos viendo una panorámica con la pila que falló. Esta es una foto antigua donde no se aprecian los separadores en concreto que les mostré hace un rato. Y aquí vamos al corazón de este informe. Este informe asegura que un rayo pegó sobre uno de estos dos puntas, haciendo colapsar este tensor. Este arrastró el otro, y ya explicamos cómo fue que esta estructura fue cayendo uno a uno cada una de sus elementos. Aunque muchos dicen acá, o sea, aquí dice que un rayo fue el causante de todo, el autor de este informe también dice que él está de acuerdo con lo del rayo, aunque muchos aseguran que la caída de este puente fue por culpa de la corrosión y falta de mantenimiento. Vamos a ver qué dicen las investigaciones que esperamos estén al final de este mes de agosto. Como nota curiosa, hay algunas fotos de la construcción
en donde se aprecia acá en la parte alta un pararrayos que con seguridad, como esto estaba lleno de elementos metálicos y de metal expuesto, fue colocado de una manera visible durante la fase de construcción, aunque muchos ingenieros aseguran que el ingeniero creador de este puente no pudo haber pasado por alto la ubicación de un pararrayos que no es muy visible en este momento, puede estar oculto en la estructura o simplemente toda la estructura funciona como un gran pararrayos, pero no sabemos cómo es la conducción al interior de estos elementos que pueden ser huecos hacia la parte interna o la parte baja del puente para evitar daños en el mismo. Los rayos tienen un alto voltaje y una carga de amperios también elevada y ionizan el aire, ya que sabemos que el aire no es un conductor de la energía eléctrica. Cuando toca la pila, el amperaje aumenta exponencialmente y calienta todos los elementos conductores o de metal, disminuyendo su resistencia con un efecto explosivo, produciendo daño en las juntas y moviéndose internamente. Entonces habíamos hablado que algunos testigos habían visto sobre esta parte alta una explosión y algo de humo, que es donde este autor dice que pegó uno de los rayos, causando un daño en esta unión entre el tensor y la pila número 9. Aquí está el punto que él indica que es donde el rayo fulminó prácticamente la estructura, debilitando las uniones de acero en la parte superior o nudos, y fueron comprometidos por el impacto del rayo. Ya el Politécnico de Milán había analizado el acero que hacía parte de estas uniones, pero no vio comprometido en mayor grado la unión entre, acá voy a señalar, entre este concreto pretensado, o sea, concreto con alma de acero pretensado, y la pila número 9, y no vieron que era una situación de riesgo, por lo tanto no recomendaron cerrar el puente en su momento. Y aquí están las conclusiones del informe. Dice que en el caso de que esta teoría sea correcta, es necesario comprender si el pararrayos realmente estaba presente en el proyecto de Morandi, y lo más probable era que sí estuviera en los diseños iniciales. Si el pararrayos no lo tenía, cualquier elemento metálico descubierto puede ser suficiente y puede hacer las veces de pararrayos y atravesar toda la estructura en busca de tierra, pero esto deja algunos daños que pueden ser bastante graves. Pero si hubiera un pararrayos y no funcionó, se dice que los pararrayos funcionan sobre una base probabilística y no siempre garantizan su éxito. Y finalmente él dice si el contratista o el encargado de esta autopista de su mantenimiento sabía o no sabía sobre la existencia o no existencia de un pararrayos. En este caso dice que si no sabía, ellos tenían que validar por qué no había un pararrayos en esta importante estructura y cómo funcionaba en el caso de que fuera alcanzado por un rayo. Y si sí sabían que había un pararrayos, debieron de haber hecho las pruebas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento, aunque el hecho probabilístico de que un rayo caiga en un puente es considerado en una matriz de riesgos como un riesgo bajo o de poca incidencia, ya que probabilísticamente es difícil que un rayo alcance un puente y fuera de eso que lo derribe. Por favor, dejan sus comentarios sobre este informe técnico y quedamos a la espera del informe final del gobierno para ver si hay coincidencias importantes sobre este informe. Chao, chao.